Doy comienzo a este nuevo podcast donde vamos a poder encontrar tú y yo una relación mucho más profunda con Dios. Vamos a conocerlo y voy a ser un canal a través del cual Él va a hablar y va a transmitirte todo lo que necesitas saber en este momento. Quiero que sepas que cuando hablo de Dios hablo del todo, hablo de la fuente, del observador, no me refiero a él o ella, y eso es algo que quiero que esté muy claro porque no me acerco a la religión, sino más a un tema espiritual. Mi conexión que tengo tan profunda con Él, con Dios, pero quiero dejar claro esa parte que no me refiero a un Él masculino, sino a un Él todo. Por eso te doy la bienvenida a este nuevo podcast que me llena de felicidad compartir contigo y en este primer episodio Dios me ha dejado bastantes señales un poco confusas al principio de qué era lo que tenía que hacer. Llevo bastantes días recibiendo lo que yo llamo instrucciones, pero sin entender exactamente qué era lo que quería que haga. Y he llegado a la conclusión de esta es mi creación con Él, juntos. Como el nombre de este podcast es Volver a casa en la fe, vamos a hablar de la fe. Creo que es un muy buen comienzo para transmitir su mensaje y segurísimo 100% que si estás aquí es porque estás en un proceso de transformación, porque Dios ha querido sacar de ti el mayor potencial, ha querido ver el mago que tienes dentro, que el mago es ese arquetipo de esa persona que se ha convertido, que ha hecho una alquimia de toda la oscuridad que tenía dentro y la ha transformado en luz y ha aprendido a abrazar esa oscuridad y esa luz por igual. Em, por eso sé que tú esperas unos resultados, sé que quieres construir ese sueño que tienes y estás intentando poner piezas, una aquí, otra ahí, mañana será así, esto funcionará de esta manera y Dios quiere que sepas que no tenemos ni idea de dónde van a ir esas piezas y que tienes que empezar por dejar ir el control, que es algo que a nosotros los humanos nos cuesta muchísimo porque a veces creer en esa magia que mueve el universo, pues como hemos sido criados y hemos crecido con unas creencias, cuesta quitarlas, pero Dios se va a encargar en tu vida de traerte toda la magia posible para que tú empieces a ver con tus propios ojos cómo hay milagros y los milagros existen de verdad. Pero para eso una fe, tienes que tener una fe que me viene a la cabeza la imagen de David, que él fue ungido y él sabía que iba a ser rey, pero él no sabía cómo. Y claro, como tú entregas tu vida completamente a lo sutil, a la fuente, a tus guías y dejas que ellos controlen la situación mientras tú haces tu labor que es sanar y aquello que Dios te diga que hagas en el momento indicado y por eso es tan importante no perder la esperanza porque vas a estar confundido, vas a perder la visión que tenías, vas a dejar de creer muchos días, vas a pensar que estás en un pozo, que no sabes cómo salir, que Dios te ha abandonado y vas a ver todo el tiempo como Dios vuelve una y otra vez a tu vida para recordarte que está ahí contigo. Solo tienes que aprender a observar y a parar y a estar en el momento presente porque realmente Dios es el yo soy
y el yo soy es el ahora, el presente. Entonces Dios está en todos lados, en el ahora, delante, detrás, en el aire, en el agua, en los sonidos, en el agua, en este ordenador ahora mismo. Eh, Está en todas partes y por mucho que nosotros pensemos que Dios va a bajar del cielo en forma de un señor con barba y nos va a decir tal y todo lleno de ángeles, no es así, es todo mucho más simple. Él se va a mostrar ante ti a través de diferentes señales en tu vida cotidiana y tú vas a saber que es Él exactamente. Y por eso Él te pide de verdad, de corazón, que no pierdas la esperanza, que Él te ve a ti como ese recipiente sagrado que puede contener todos los milagros que Él quiere hacer en ti y en tu vida y en tu familia, pero tú solo tienes que dejar que que Él haga la obra y tú tienes también que descansar, tienes que refugiarte, tienes que a veces en este camino te vas a aislar porque de esa forma Él podrá trabajar en tu corazón cuando estás constantemente con personas, cuando además son personas que no te están aportando nada bueno y nada para tu conciencia que tienes ahora. No vas a poder ver todo eso que está llamando por tu atención porque vas a estar contaminada por opiniones de todo el mundo y cuando estás aprendiendo a forjar esa fe tan grande que cree en lo invisible, en lo imposible, que nada es imposible, necesitas estar solo para poder forjarla porque no habrá nadie en tu exterior murmurándote en el oído, eso no es así, por ahí no vas bien, eso no lo hagas, eso es una locura, estás loco, ¿qué me estás contando? Esas personas van a estar siempre y tú aprenderás a manejarlo, aprenderás a sostenerlo según vayas aprendiendo. Pero es verdad que cuando más aprendes a sostener esa fe es cuando estás solo, cuando caminas solo y por eso justamente Dios te separará para que aprendas a confiar en ti misma o en ti mismo y no escuches las opiniones de las demás personas, porque yo he tenido un sentimiento tan profundo de soledad todo el tiempo. ¿Quién iba a pensar en hace un año que yo iba a estar haciendo un podcast hablando sobre Dios, cuando a mí me daba vergüenza decir la palabra Dios? ¿Quién iba a pensar que yo iba a ser medium? Porque yo no tenía ni idea, yo toda mi vida, bueno, yo desde que empecé con el despertar, bueno, que cuando abrí mi conciencia a todo esto, yo decía siempre que yo el mundo de los fantasmas fuera de mi vida y de los espíritus y que no quería saber nada. Y es justo donde Dios me ha llevado. Entonces, no sabemos cuál es su plan para nosotros y Él lo que pasa es que tienes que encontrar esa confianza como el piloto que conduce un avión, que tú te metes en un avión y tú, pues bueno, hay gente que lo pasa mal igualmente, pero entiéndeme la metáfora que tú te metes en el avión y tú confías en ese piloto, no le pides su nombre, no le pides que sus estudios, no le pides, no le dices dónde vive, no le dices nada, no quieres saber nada de él y tienes esa confianza de que tú con él vas a llegar al destino sin ni siquiera conocerle. Entonces a Dios tampoco hay que pedirle que nos dé pruebas, que nos dé, que queremos saber todo, qué va a pasar, cómo va a ser, cuándo va a ser, porque eso no es así, porque Él te lo revelará cuando estés preparado, cuando puedas sostenerlo, porque Él todo el tiempo te está preparando y eso es algo que yo me he dado cuenta que nunca vas a saber nada de lo que va a pasar y cuando creas que las cosas están yendo por un camino, no tienes ni idea, de verdad, o sea, resetea a cero, porque lo más hermoso de esto es vivir como un niño que se sorprende, que tiene curiosidad por todo, que está conociendo la vida, las cosas y esa es la curiosidad que Dios quiere que tengamos, que seamos como niños que están jugando y a esa espera con ganas, con alegría de que confiamos en que Él sabe lo que está haciendo y que cuál será el próximo paso. Bueno, pues ya nos lo revelará. Pero en el momento
sí que es verdad que aprenderás a disfrutar de los pequeños momentos de la vida y eso no significa que tengas que estar feliz o contento todo el tiempo, porque eso es imposible y, y la vibración te va a bajar y te va a subir y te va a bajar y te va a subir y más aún cuando estás pasando por el desierto, pero lo que Él te pide es que seas fiel a ti mismo, que confíes en ti mismo y que confíes más aún en Él, que hagas aquello que a ti te abre el corazón siempre, que sigas a tu corazón, esa famosa frase que significa tanto y a la vez es tan simple pero tan difícil y quiere que aprendas a disfrutar también sin esperar nada a cambio. Algo que yo he aprendido en el proceso es a confiar en que Él sabe qué es lo mejor para mí y, y tampoco esperar que porque yo lo haga bien Él me vaya a dar algo a cambio, porque es totalmente normal pensar así, yo lo entiendo, todos pasamos por ahí, es el personaje que se ha criado con eso de recompensa. Pues hacer algo bien y tener una recompensa y cuando haces algo bien esperar que las cosas vayan bien o que tengas que tener un premio o que tú hagas algo para que esa persona haga algo por ti y lo más bonito es aprender a la humildad y la entrega total porque ahí cuando tú te empiezas a mover, cuando tú empiezas a hacer las cosas, cuando tú empiezas a vivir en el momento presente sin esperar nada a cambio, sabiendo porque sabes, estás tan segura, tan seguro de que eso ya va a pasar, entonces estás tranquilo, dentro de esa tranquilidad estás como en tu corazón, no tienes ese miedo de que, ay, no me va a pasar esto, no lo voy a conseguir, no, porque tú ya lo sabes, entonces tú dentro de la tormenta y el caos tienes al menos esa certeza de que eso ya está en camino, por muy mal que vayan las cosas, las personas que estén diciéndote que eso que estás soñando, que son tonterías, por muchas cosas que te pasen en tu vida, lo único que tiene que ser tu centro y no se puede mover es tu fe en Dios y tu confianza, porque es lo único que necesitas, es lo único que necesitas. Por tu fe se moverán las montañas, es que es tal cual, no dejes de creer nunca, tráelo a tu corazón en los momentos en los que no puedas más y sea insoportable, trae a Dios a tu corazón. Él hará que tu vida y todos esos momentos tengan un sentido, porque eso es muy importante, que tengan un sentido y traerá las situaciones a tu vida para que tú puedas seguir avanzando. Por eso no tengas miedo, tener miedo es normal, tener miedo es sano, vas a tener miedo, vas a enfrentar muchos miedos para convertirte en la persona que estás destinada a ser y que ya eres, pero solo necesitas sacar, enseñar, pero confía. Confía, sé que a veces es complicado, sé que a veces cuesta, sé que a veces hay días que no puedes ni siquiera respirar con tranquilidad, que todo duele, la vida duele, el cuerpo duele, todo duele y te prometo que si mantienes esa fe en Él, si mantienes sus promesas, si mantienes la tranquilidad de que viene en camino, de que está ahí, tu vida soñada, que ya la tienes, que lo importante es en la persona en la que te estás convirtiendo. Cuando aprendas a apreciar la persona en que te estás convirtiendo, porque ese es el mayor regalo que vas a tener. Y siento, me llega, si a ti te resuena, léete el libro del alquimista de Paulo Coelho. Es brutal, habla exactamente sobre esto y te va a encantar y además es un ejemplo precioso de cómo la fe mueve montañas y cómo en el proceso te conviertes en el mayor regalo de tu vida y no necesitas nada más.
tener fe tampoco no es algo que tengas que hacer con rituales, ir a iglesias, poner velitas, tener una Biblia. Es todo mucho más simple. Es mucho más simple. Con saber que Dios está en todos lados, incluso en tu respiración, pues las cosas se vuelven mucho más simples, mucho más fáciles, que al final, ¿para qué quieres una vida complicada? Tienes que confiar en que Dios te va a dar la mejor vida que puedas tener y Él lo sabe todo, Él sabe mucho más, Él sabe hacia dónde vamos y nosotros no necesitamos saberlo, necesitamos confiar en Él y seguir sus pasos según nos los revele y nada más. Y estoy muy contenta de que hayas llegado hasta aquí en este primer episodio, primero de muchos, y nos vemos en el próximo vídeo.